volver a Chubut, donde continúa la búsqueda desesperada de Pedro Creder, de 79 años, de su novia Juana Inés Morales, de 69. Ahí los están viendo. Desaparecieron, al menos oficialmente, desde el sábado 11 de octubre. Por supuesto que también hay dudas sobre la fecha de desaparición, hay dudas sobre cómo se está llevando adelante la búsqueda y empieza a aparecer, Sole, cada vez con mayor intensidad la hipótesis más inquietante de todas, porque si bien empezamos con la cobertura de este caso, hablando de la posibilidad de una desaparición de 2 personas, hoy cada vez son más los investigadores que oficialmente y también extraoficialmente hablan de que esta pareja habría desaparecido en esta zona que estamos viendo como consecuencia de un delito, acción de terceros. Se está pensando en la posibilidad de un robo, se habló de un asalto con armas, otros piensan en algo más sofisticado, más complejo aún, pero se empieza a hablar con fuerza la posibilidad de que los hayan atacado para robarles y que luego la camioneta de Pedro, esta Toyota Hilux, haya sido plantada ahí en la zona de Rocas Coloradas para simular esto que hablábamos al principio, una desaparición. Bueno, esto que es una información fea para todos, es muy dura para la familia. Hay que ver si ellos en el círculo íntimo están recibiendo otro tipo de información que quizás no trascienda a los medios. Estamos en comunicación con Gabriela. Gabriela es la hija de Pedro. Gracias, Gabriela, por atendernos de nuevo. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes, por favor. Bueno, nada, estamos esperando. Estamos esperando. Por el momento no tenemos mayores novedades. Se sigue trabajando con las cámaras, se sigue trabajando con el rastrillaje. Se amplió el rastrillaje ahora hacia la zona de Rocas Coloradas y Caleta, Córdoba, que es el último registro que tuvimos de contacto de papá. Y bueno, se van a incorporar a la búsqueda 6 caballos criollos para poder recorrer a caballo la zona porque es muy grande. Entonces, a los fines de tener un rastrillaje un poco más exhaustivo, digamos, y pudiendo avanzar con mayor celeridad, digamos, porque no es lo mismo recorrer la zona a pie, como lo están haciendo y lo estuvimos haciendo hasta ahora, que incorporar los caballos que, bueno, podemos avanzar un poco más, digamos, más rápido en el recorrido de toda esta zona que, bueno, que queda todavía por rastrillar. Qué complejo, Gabriela. Es muy complejo. Pensamos sí. en caballos, como cada uno pensará en su casa lo que le parece sobre si es suficiente o no lo que se está haciendo. Yo, antes de llevarte a eso, que quizás entiendo vos estás muy cerca de la búsqueda y obviamente con todas las expectativas puestas, te quería preguntar por algo que decíamos al principio de la comunicación contigo, que tiene que ver con las hipótesis que se tejen alrededor de la desaparición de tu papá, la desaparición de su pareja, que es la posibilidad de que hayan sufrido un robo, un asalto. En esta línea, Gabriela, que me imagino que no estás en condiciones de descartar, ¿hay algo que tuviera tu papá o que tuviera Juana que pudiera ameritar un robo? Lo digo en este sentido. Quizás me decís, no, mi viejo andaba siempre con lo puesto, con la guita para cubrir el mes y nada más, y la camioneta que la pagaba como podía, o hubo algo en tu familia que pueda haber atraído a algún delincuente. Mira, nada, no, mi papá era un tipo monotributista jubilado que la verdad es que no manejaba cantidad de dinero, o sea, no era una persona, nunca tuvo cantidad de dinero, de hecho todo lo que ha logrado en su vida lo ha hecho trabajando y que no ha sido mucho, sino por ahí más que nada para mantener hoy una tranquilidad, si se quiere, pero no nada que pudiese llegar a tentar a alguien para decir, bueno, esta persona tiene dinero, lo asaltamos y le sacamos la plata que tiene. De rigor no hubo ninguna, de rigor la pregunta, digo, no hubo ninguna operación inmobiliaria, no hubo ninguna herencia, no hubo nada un dato que se pudo haber filtrado. Que nosotros conozcamos, no. O sea, la verdad es que no. Nada relevante como para pensar que podría haber llegado a ser un móvil, ¿sí? O sea, no... de hecho, se hizo, la gente de la brigada fue hasta la casa, se fijaron, buscaron, no había ninguna cerradura forzada, no había nada fuera de lugar que pudiese llamar la atención, porque en algún momento también nosotros lo pensamos esto, ¿no? O sea, que
que por ahí papá tuviera algo que nosotros no sabíamos, porque él era muy reservado con la información, o sea, era una persona muy cauta y muy desconfiado también, o sea, no era una persona Gabriela, que si hubiera tenido algo lo hubiera comentado, digamos. Y o de por hecho, lo menos... y de hecho Sí. Javier Díaz la saluda, y de hecho Sí. la cámara de seguridad que se ve llegar a Juana el día viernes por la mañana, si mal no recuerdo, que deja estacionado su EcoSport, allí quedó estacionada. Ahora, le hago una pregunta, porque me llamó la atención. El otro día el ministro de Interior, de Seguridad, perdón, allá de Chubut, dijo, hay 22 personas desaparecidas en Chubut. ¿Qué está pasando en Chubut? Bueno, sí, o sea, desconocía el número, pero hace 2 años aproximadamente en el mismo lugar desapareció un chico Diego de Barría. apellido Barría, Sí, claro. con un cuatri que, bueno, hasta el día de hoy la familia desconoce del paradero de ese muchacho, no han tenido, digamos, información ni han tenido ningún dato que los acerque al encuentro con su familiar, digamos. Entonces, es muy llamativo y digamos, es hasta como decir... Sospechoso. Sospechoso y aterrador pensar que una persona, 2, 3, 22 desaparezcan en una provincia y que nadie sepa nada. Claro. O sea, acá hay algo que está pasando que, bueno, digamos, no se está poniendo el foco por ahí, no se está dando el nivel de gravedad de esta situación, Sí, porque Gabriela, es grave que una persona desaparezca y no se sepa nada. sorprende esto de que estás contando de los caballos también. ¿Qué pasó con el helicóptero? ¿Qué pasa con la ayuda también de Nación? ¿Ustedes están conformes con esta búsqueda que están haciendo? Mira, sabemos que por la complejidad de la zona y del clima es difícil a veces, por más que estén los recursos, de ponerlos a disposición y poder utilizarlos. O sea, los drones, por ejemplo, están muy limitados para operar por una cuestión climática. El viento acá en la zona es muy fuerte. Tenemos ráfagas de hasta 100, 120 y más también kilómetros por hora de viento. Entonces un dron no lo puede... ¿Más efectivos? Sí. La búsqueda sigue, la gente de la brigada, el jefe de la brigada se comunicó conmigo, se comunica todas las noches para decirnos, y el otro día en una conversación que tuvimos me dejó en claro que nosotras, la familia, nos podemos quedar tranquilos de que la búsqueda no se va a abandonar. Y eso, bueno, para nosotros es una tranquilidad. Claro. Sabemos que el recurso humano empieza a faltar porque las personas se cansan, porque el recorrido de kilómetros y kilómetros por cada día que se hace lo hacen a pie, y esto es desgastante y realmente no sé si hay tanta gente para hacer relevos. Entonces la verdad es que creo que las personas, bueno, se irán reservando de a poco los equipos de trabajo, calculo yo, para poder seguir rastrillando a pie. Pero bueno, el recurso de los caballos es un recurso importante, y a partir de que se solicitaron estos 6 caballos que en principio pidieron, aparecieron un montón de personas ofreciendo más caballos por si se necesitan, con lo cual nosotros estamos sumamente agradecidos por esa ayuda incondicional. Es increíble el compromiso ciudadano con este caso, es para destacar. Me imagino que a ustedes les debe llegar muchísima preocupación y muchísimo compromiso de la gente. Yo te quiero preguntar, Gabriela, y esto es opinión, si vos sentís que esa escena de la camioneta es una escena armada, plantada, o es una escena real. No, mi hermana y yo, las dos, sostenemos desde el día 1 que la camioneta no pudo llegar hasta ese lugar, manejada por mi papá de forma voluntaria, ¿sí? O sea, mi papá nunca se hubiese metido en ese lugar, nunca, porque es muy difícil el acceso. Hay muchas posibilidades de frenar antes y de volver sobre sus pasos a los fines de evitar que pase una cosa así. Claro, hay muchas alertas antes. Claro, y cualquier persona precavida, cautelosa como era tu papá, tenía kilómetros para frenar. Entonces, te llevo un paso más atrás. Está claro, como estás diciendo, para mí mi papá no llegó manejando por propia voluntad la camioneta hasta ahí. ¿Dónde pones vos el punto de la desaparición? Porque Aldana, no quiero cotejar, pero lo tomo como una referencia. Aldana, la hija de Juana, ella dice, yo el jueves 9 la vi a mi mamá, después ella fue a lo de Pedro, con la heladerita, con la reposera, y ahí para mí ya no hay más constancia de que haya estado viva. ¿Vos en qué punto pones última certeza de que tu papá estaba bien, estaba manejándose por sus propios medios y libre?
Y yo tomo como punto de partida para la búsqueda, digamos, yo en lo personal, y mi hermana opina lo mismo, el último registro que tuvimos de las antenas. El último registro de las antenas Caleta, y por ende Córdoba. el último, claro, Caleta, Córdoba, y el último registro de las cámaras también, que se da en el mismo lugar. Y si bien las cámaras, hoy a la mañana estuvimos con el fiscal y nos mostraron esas filmaciones, en las cámaras no se ve claramente, digamos, el rostro de ellos dos, pero sí podemos darnos cuenta por la forma de agarrar el volante, por el color de la campera que llevaba papá, por la contextura que se ve que va un hombre, por el tamaño físico, digamos, y al lado una mujer, porque también se coteja, digamos, el tamaño de los cuerpos, de alguna manera. Entonces, se podía llegar a visualizar que iban dos personas y bueno, y O hay sea, una lo parte ubicás que... el sábado 11, que son estas imágenes El que... sábado Pareja, 11, los dos. exactamente, el sábado 11. Y Gabriela, perdón, en esa reunión con el fiscal, ¿se Sí. decidió algo? Y además te sumo una pregunta a propósito de lo que hablabas recién. Sí. ¿Tu papá era de manejar rápido o de manejar más tranquilo? No, tranquilo, Tranquilo. inclusive se cotejó, digamos, el momento, la hora en la que sale desde la casa Eso. y la hora que pasa por Caleta, Córdoba. ¿Coincide Iría- en la velocidad que siempre iba él? Claro, sí, Ah, sí, bien. papá no andaba más de 40, 50, 60 kilómetros Está como bien. mucho, entonces No, en base no a eso están se hace el filmados saliendo cálculo. de la casa, Gabriela. O sea, no ellos, digo, el Sí. vehículo sí, pero no se los ve Sí. a tu papá y a Juana subiendo a la camioneta, saliendo de la casa el sábado. Se ve a la Sí, a camioneta. papá sí. A tu papá sí se lo ve. O sea que... Sí, a papá sí, y Bien. Juana como que estaba arriba de la camioneta cuando saca papá la camioneta, o Pero de sea, adentro. como Se puede Ah, de reconstruir. adentro. ¿Y Sí. decidieron algo con el fiscal? ¿O se decidió algo hoy, después de esa reunión? No se decidió nada porque la realidad es que se sigue buscando, al no tener ninguna prueba concreta firme que nos indique o que refuerce alguna de las hipótesis, no podemos descartar ninguna de las hipótesis por el momento, o sea, más allá de lo que la familia o las hijas nosotras sentimos con respecto a la escena de donde encontramos la camioneta. Hoy está igualmente la Brigada de Investigación colaborando con la Brigada de Búsqueda de Personas, están trabajando en conjunto. Entonces, estamos esperando las pericias de la camioneta, se están esperando esos resultados que también van a ser importantes porque se levantaron pruebas de ADN, por supuesto, todo eso se hizo antes de que se mueva la camioneta, ¿no? Se barajaron un montón la gente por ahí desconoce los procedimientos, entonces por ahí nos decían, pero ¿cómo es posible que hayan tocado la camioneta? Bueno, todas esas pruebas se levantaron antes de que la camioneta se mueva. Claro. Sí, Bien. de hecho, nosotros encontramos, digamos, las pruebas de que habían estado. Estás tranquila con eso, entonces. sí. Te pedimos Gabriela. un segundo, Gabriela, que te quedes con Sí. nosotros, por favor, todo suma. Vamos a incorporar a este análisis y a esta conversación a Luis Zúñiga, que es enfermero y rescatista Sí. a caballo en la búsqueda de Comodoro Rivadavia. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por charlar con nosotros un rato. ¿Nos escuchás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, Sí, un escucho, gusto perfecto. escucharte. La primera pregunta es, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Sabemos que estuviste trabajando el fin de semana. ¿Qué estás viendo en todo esto? Y, estoy de acuerdo con lo que dice Gaby. Ayer llegamos en camioneta con un señor, con un vaquiano, y yo tengo 4x4 hace 20 años aproximadamente. He andado A ver, te Muchísimo escuchamos mal, terreno, te escuchamos mal y sería bueno, no sé si estás en movimiento, pero tratar de corregirlo porque O el la verdad viento. que queremos, Sí. queremos entender todo lo que decís. ¿Estás ahí en un lugar, no sé si es viento o te estás moviendo? O hay A ver, una ahí, tele de fondo ahí, quizás ¿verdad? también, porque hay como un rebote. Es el rebote. Ah, perfecto. ahí me está tomando bien. Ahí te escuchamos mejor, Luis. Sabemos Hola. que te convocaron los familiares de estas dos personas que están desaparecidas y justamente te queríamos preguntar, porque no se escuchó bien tu respuesta, ¿cuál fue tu primera sensación al empezar a recorrer esos lugares tan inhóspitos, tan intrincados? Vos que sos un especialista en rescates y en búsquedas. Bueno, acompaño lo que dice Gabriela. Es un lugar de muy difícil acceso que para una persona de 80 años dudo que pueda haber llegado manejando hasta ese lugar. Yo hace 20 años que manejo camionetas 4x4 estándar,
Y ayer me encajé, me descuidé medio segundo y me encajé, me quedé encajado. Pero Luis, si yo me pierdo y sigo 80 derecho, años que... si me pierdo y sigo derecho, ¿es imposible? no, no, tenés que maniobrar mucho, tenés que andar con la doble baja. Es un poco complicado, muy complicado el acceso. ¿Y cuáles son las hipótesis que a vos se te armaron en la Y cabeza no, frente a esto? ¿Cuáles son las posibilidades? Y lo mío es la más buscar personas en zonas agrestes. Con eso estoy capacitado y tengo el conocimiento técnico para hacerlo. Pero después hay otras cosas que debe de intervenir la justicia con Claro. Sí. las personas. Claro, yo puedo opinar o hablar de la parte que me toca, que es buscar Bueno, personas en el medio ambiente. Y vamos a esa agreste. parte. La posibilidad del sumidero, ¿es real? ¿Es concreta? ¿Es algo que no te parece posible? Y por el momento, todas las hipótesis son válidas, es decir, hasta que se muestre lo contrario. Por ejemplo, la zona donde está la camioneta, a mucha gente la caminó, ayer yo anduve caminando. Es imposible que una persona de 69 años y una persona de 80 caminen 11 kilómetros, por ejemplo. Y toda esa parte se rastrilló, se caminó, anduvieron perros. Ahora lo que yo estoy haciendo un relevamiento de la ruta 1, desde el Cañador de Vícer hasta de acá Piedras Coladas al Cañador de Vícer, donde se encuentra la camioneta. La idea mía es dividirlo en etapas y hacerlo a caballo, ir revisando y ir descartando etapas. ¿Y qué estás revisando, Ya Luis? O sea, después, más de eso... para entender nosotros, porque marcaste 2 puntos geográficos, vos lo que vas a hacer es retroceder en el camino y tratar de recorrerlo paso a paso hasta llegar al punto donde apareció la camioneta. ¿Entiendo bien esto, Luis? Para ver si ahí pueden haber tenido alguna situación previa al lugar donde apareció la camioneta. Para ir descartando. Pero bueno, hay... maneja otra hipótesis, maneja otra tecnología. Lo mío es la zona agreste, buscar a caballo, buscar caminando, con brújula, con GPS. Y Luis, Después las ¿qué cuestiones señales? legales que incumben a de personas, eso se tienen que encargar ellos. Luis, ¿qué señales vos podés Me parece encontrar perfecto. como pista? ¿Cómo? ¿Qué señales vos podés encontrar en el camino como ¿Me pista? ¿Qué es podrían lo que repetir? buscas? ¿Qué buscas vos como pista en el algo camino? que sea ajeno al medio ambiente, porque se han encontrado personas en estas circunstancias. Algo que sea ajeno al medio ambiente, una ropa, un par de anteojos, un aro. Algún rastro. Algo ajeno al Algún medio ambiente indicio. es una gran definición, Luis, para pensar en, de alguna manera, la posibilidad de que haya ingresado alguien ajeno a toda esta escena. Gabriela, vos, tu conocimiento de lo que ha sido la búsqueda, obviamente Luis la hace desde otro lugar, mucho más especializado. ¿Te han marcado algún punto donde alguien pudo haber interferido en el camino de tu papá y de Juana? ¿Hay alguna idea sobre dónde pudo haber ocurrido eso? No, la verdad que concretamente no. Por eso mismo es que, bueno, nosotras insistimos en que se abra el radio de búsqueda y buscando, digamos, sí, hacia la zona de Rocas Coloradas y de Caleta Córdoba, como haciendo un recorrido a la inversa, porque claramente en el radio cercano de los 10 kilómetros, 15, 20 kilómetros alrededor de la camioneta no se encontró nada. Entonces, si en el hipotético caso que la camioneta hubiese llegado siendo manejada por papá hasta ahí, tendrían que estar ellos cerca. No hay muchas, o sea, esto se hubiese develado muy rápido lo que pasó, porque los hubiesen encontrado enseguida, o sea, no... A nosotros y nos es lo que llamó yo la decía. atención, Gabriela, cuando la semana pasada Cecilia consiguió una foto que era de una avioneta que creo que prácticamente fue la que divisó la camioneta, avisó y a partir de eso llegaron a la camioneta. Nos parecía identificar que por lo menos había 2/3 huellas.
Sí. ¿Esto es un punto que la investigación te ha mencionado? ¿Lo descartan? No, no, para nada, no se descarta nada. Todo eso se tiene en cuenta y así como lo vieron ustedes, lo vimos todos. Y por supuesto la brigada también lo vio y es parte, digamos, de lo que se está analizando, claramente. Bueno, si hay otras huellas, entonces, a ver, una de las hipótesis, no sé si se la mencionaron a usted, Gabriela, es que los levantaron en otra camioneta y los llevaron mucho más al norte, digo, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, eso, a medida que van pasando los días, y ya hoy estamos hablando de 16 días, cada vez se hacen más fuertes las hipótesis que por ahí al principio sonaban como muy, como raras o como difíciles de asociar porque por ahí se puso el foco en la búsqueda de personas creyendo que ellos habían llegado hasta ahí. Claro. A medida que los días van pasando, esa hipótesis empieza a ser más débil. Por esto que les digo, o sea, porque si ellos hubiesen salido caminando, ponele, Sí. primero, o sea, es lo que yo remarco todo el tiempo. Yo digo, las personas tenemos un instinto de supervivencia y cuando estamos en peligro nos aferramos a la vida más que nunca. Entonces, hacemos cosas para que, o sea, cualquier persona que está perdida hace algo para que ser encontrada. Sí, entonces mi papá tenía un encendedor en la puerta de la camioneta. Yo o cualquier persona agarra ese encendedor y empieza a prender fuego las matas, ¿viste? Claro. Y desde el vamos, si tenés mínimo conocimiento, que creo que es el caso de tu papá, no te vas de la camioneta. Absolutamente. Teniendo todos... y entonces, y esto es opinión que te pido, ¿qué es lo que dice tu sensación? ¿Cuál es el cuento que vos te armás en la cabeza, por más de que no tenga nada que ver? ¿Qué dice tu corazón sobre esto que está pasando? Para mí los interceptaron. Para mí hay un punto en el recorrido en el que son interceptados. Y como ahí no hay cámaras, ni hay registro de teléfono, ni nada, es como una zona que nadie tiene acceso, que puede pasar cualquier cosa y es tierra de nadie. Un agujero negro. ¿Y para qué, Gabriela? Siempre siguiendo en esta línea, digo, sos una hija que habla desde el corazón, desde lo que siente, no sos ni fiscal ni policía. ¿Qué pensás que pudo haber motivado esa interceptación? Y el robo pudo haber sido un móvil, o sea, de gente, o de la camioneta, o de algo que podrían haber tenido ellos encima. O sea, ¿pueden haber visto algo que no debían también en ese camino? También, o sea, eso todo es posible. O sea, el móvil, si hubo un robo, el móvil del robo puede ser varias cosas, ¿no? Tantas como nos podamos imaginar. Entonces, la realidad es que para mí es como fundamental, sí, recorrer toda la zona y sobre todo más cerca del punto en el que se registró la última vez la línea de teléfono y la cámara que los vio pasar, porque eso confirma que entraron a ese lugar. Exacto. O sea, que ellos pasaron por ahí, la camioneta no salió nunca y esto también, por supuesto, después, una vez que se encuentra, terminamos de confirmar que esto fue así. Pero, digamos, hubo un ingreso y desaparecieron los ocupantes de la camioneta. Bien. Luis, eso es lo loco. te quiero hacer la última voz si nos estás escuchando. En tu opinión de expertos, Sí, los escucho. sé que has participado en búsquedas como la de Loan, como tantas otras heridas que tiene nuestro país de gente que desaparece sin dejar rastros. ¿Los medios que estás viendo de búsqueda de Pedro y de Juana son suficientes? Los medios oficiales, me refiero, obviamente, la cantidad de efectivos, de fierros, como se dice en la jerga. ¿Es lo necesario, lo esperable? Sí, hay falencias, por supuesto. La falta de caballos. Lo que pasa es que para este tipo de terreno tenés que tener un caballo metido en el terreno. Si venís con un caballo que se utilice en la ciudad, seguramente se va a lesionar el caballo. Y aparte es una distancia bastante importante. Lo que hace falta es logística para los animales y para el jinete. Claro. Desde el caballo tenés otra visión, pero también demanda un poquito más de gasto utilizando el equino, digamos. Sí, se entiende. Porque necesita forraje, necesita logística. Sí, sí. Un helicóptero, lo que pasa es que si volás, haces un sobrevuelo en helicóptero, tenés que tener el ojo bastante aceitado para ver dos personas inconscientes, vamos a De hecho, la suponer. camioneta era muy Tenés difícil de ver. que tener el ojo aceitado.
Sin duda, sin duda. Luis Zúñiga, te queremos es así. agradecer por este contacto y te vamos a volver a molestar a medida que vayas avanzando con tu trabajo, sabemos que es muy valioso, para que nos cuentes un poco lo que vas viendo y también para contarte qué es lo que hace falta. Así que, Luis, muchas gracias por este contacto, te volveremos a molestar. Y Gabriela, a vos, por supuesto, gracias. Sabés que estamos muy pendientes de lo que pasa, dedicamos buena parte de nuestro programa a encontrar a tu papá, a Juana, y a apoyarlas a ustedes en lo que sea que quieran difundir y lo que sea que quieran reclamar también, si en algún momento sienten que los medios no son lo suficientes. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros es muy, muy valioso que los medios sigan difundiendo esto para que pronto podamos encontrar respuesta y encontrarnos con papá y con Juana. Ojalá. Gabriela, muchas gracias. Volveremos a estar Gracias a ustedes. en contacto siguiendo esta búsqueda minuto a minuto.